Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Dios bendiga sus vidas, sus hogares y su familia, donde quiera que cada uno de ustedes se encuentren. Esa es nuestra oración y nuestros mejores deseos. Queremos siempre recordarles que las reflexiones que traemos y subimos a este canal las hacemos siempre dentro del mayor decoro, respeto, elegancia cristiana, ética, formalidad y el mayor esmero posible en términos de seriedad de cómo se hacen las cosas en la obra del Señor, en la iglesia y en el Evangelio. Por consiguiente, no hay una sola predicación que haya subido a este canal que no pueda ser referida, enviada o compartida con otras personas, con la seguridad de que no van a encontrar en ellas absolutamente nada que no sea dentro de la sana doctrina y el decoro cristiano. Por consiguiente, ayúdennos a diseminar la palabra de Dios a través de este canal, refiriéndolo a otras personas, suscribiéndose ustedes mismos y de una manera u otra dejándonos saber que estas reflexiones están siendo de bendición a sus vidas y de sana edificación. Estamos en medio de la conmemoración, la celebración de la Semana Santa y no queremos ser anacrónicos. Queremos en esta semana hablar algo sobre algo que sea relativo a la conmemoración o celebración de lo que es en esta semana, la Semana Mayor, la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio vicario y expiatorio en la cruz del Calvario. Queremos tratar sobre eso y para ello hemos seleccionado una breve porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 9 y versículo 1. Es bastante raro que uno vaya a hablar de la muerte y pasión y no escoja los evangelios o no escoja el libro del profeta Isaías, que son los libros donde más claramente y dramáticamente vemos los sacrificios que Jesucristo tuvo que pasar para podernos salvar a nosotros, redimirnos de nuestros pecados. Pero yo veo en esta porción de Proverbios capítulo 9 y versículo 1 un mensaje relativo a ello. Y vamos a tratar de disertar sobre el mismo. Dice ahí, repito, Proverbios 9:1, dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Qué encontramos nosotros en este versículo? Este versículo nos presenta a nosotros la sabiduría como si fuera una persona. Es decir, la sabiduría encarnada en una persona con atributos humanos, cualidades humanas. La sabiduría edificó su casa. Vemos en adición a la sabiduría, vemos la casa, una casa. La casa de la sabiduría, que dicho sea de paso, ese es nuestro tema. La casa de la sabiduría, porque de eso es que trata este versículo, de la casa de la sabiduría. La casa es la iglesia de Jesucristo. La sabiduría edificó su casa, labró
sus 7 columnas. El verbo labrar conlleva obviamente trabajo. Labrar y trabajar son sinónimos. Pero la palabra o el verbo labrar conlleva unas connotaciones de refinación. Conlleva la connotación de reducir, ampliar, moldear, esmerarse en darle forma a algo hasta dejarlo de manera tal que pueda ser útil para aquella función que uno le va a dar a la pieza. Eso es labrar. Una pieza la toma el carpintero o el ebanista y comienza a reducirle, a ampliarle, a trabajarla hasta que le da la forma que desea, que necesita para la obra que está haciendo, para ubicar esa pieza en el lugar donde pueda ser útil. Todo eso está implícito en este versículo. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Hay un esmero en la edificación, en la construcción que se está haciendo. Y le está haciendo nada más y nada menos que la sabiduría, que no puede fallar. Pero esa sabiduría se presenta ahí como si fuera una persona, un individuo, alguien con cualidades humanas. La sabiduría edificando es un ser vivo, y ese ser vivo es la encarnación, la personificación de la sabiduría en la persona de Jesucristo. La sabiduría aquí es Jesucristo. Edificó su casa. ¿Y a qué vino Jesucristo a este mundo? A buscar y a salvar lo que se había perdido, a levantar un pueblo nuevo para Dios, gente salvada, lavada por su preciosa sangre de todos los pecados, para formar de ella un pueblo nuevo que se llama la iglesia. Por eso dice allí en San Mateo capítulo 16, del 16 al 18, especialmente en el 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo dice, voy a edificar mi iglesia. Él es la sabiduría que viene a edificar. Es el que aconseja y orienta a edificar sobre roca y no sobre arena. A edificar bien edificado de manera tal que se tenga un buen fundamento, un buen cimiento, pero no basta con tener un buen fundamento y un buen cimiento, sino que la estructura esté fortalecida y afirmada por la fuerza y el sostén que le puedan dar unas buenas columnas. Y aquí él está edificando su casa, su iglesia, sobre 7 fuertes y firmes columnas. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Al decir labró sus 7 columnas, nos da a entender el esmero con que él está haciendo ese edificio, esa edificación, esa construcción que es su iglesia. La va a refinar, la va a trabajar con tanto esmero que en fin de cuentas pueda utilizarla, usarla para aquello que él la crea, para aquello que él la construye, para aquello que él la edifica.
De hecho, dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si es que no estamos hablando aquí de una casa física, de concreto, de madera, estamos hablando de una casa compuesta por seres humanos, por hombres, mujeres, que necesitaron ser labrados. Algo hubo que reducirles, algo hubo que quitarles, algo hubo que limpiarles para que vengan a formar parte de eso que se llama la casa de Dios, que allí en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice que es la casa del Dios viviente, que al mismo tiempo es la iglesia y que es columna y baluarte de la verdad. Así es que en este pasaje bíblico en el libro de Proverbios, donde dice la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, yo veo la obra que vino Jesucristo a hacer a esta tierra y muy especialmente el trabajo que pasó para edificar su iglesia en el monte Calvario sobre la roca de la Calavera. Allí en el Calvario donde sufrió, dio su sangre, dio su vida hasta el último hálito por nuestros pecados para labrarnos esmeradamente un trabajo delicado, un trabajo bien hecho, bien perfeccionado. Ahí nace la iglesia de Jesucristo. Como lo había dicho él, sobre esta roca edificaré mi iglesia y será tan fuerte y tan firme que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que en este versículo de Proverbios 9:1 yo veo a Jesucristo en el Calvario edificando su iglesia a través de los trabajos, los dolores, los sufrimientos, todo el martirio, toda la fatiga que conllevó labrar cada pieza. Cada uno de nosotros somos una pieza que forman o que formamos todos juntos ese nuevo pueblo lavado por la sangre de Jesucristo que se llama la iglesia de Jesucristo. Ahora tenemos la sabiduría que es Jesucristo encarnado, una prosopopeya, una personificación ahí, una figura retórica, pero que no cabe duda se refiere a Jesucristo con un nombre adicional a los muchos que tiene. La Biblia se conoce a Jesucristo como la puerta, el camino, la verdad, la vida y tantos otros nombres, el buen pastor, que se le dan a Jesucristo. Aquí aparece como la sabiduría encarnada. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y a mi juicio, esas 7 columnas que está preparando, que está refinando, que está moldeando desde el Calvario en tanto que edifica su iglesia, se refiere a las 7 expresiones que él evocó desde la cruz. Las 7 expresiones que salieron de sus labios y de sus entrañas, de lo más profundo de su ser. La primera columna que vemos ahí es la del perdón, porque eso fue lo primero que él dijo. La primera columna sobre la cual está edificada la iglesia es sobre la columna del perdón. Si no hay perdón, no hay nada. Y él comenzó la iglesia perdonando. Perdonando a aquellos que lo martirizaban, aquellos que lo herían, que lo escupían, que lo bofeteaban, que lo latigaban.
Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el momento más difícil del sufrimiento y del dolor, estuvo dispuesto a perdonar. Y el perdón fue algo que él siempre estuvo enfatizando durante su vida terrenal. Junto a sus discípulos siempre enseñó sobre el perdón. Alguien le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré al que me ofendiere? Hasta 7 veces. Él dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si vosotros queréis ser perdonados, vosotros tenéis que aprender a perdonar. Así que la primera columna sobre la cual está edificada la iglesia de Jesucristo, todos nosotros tenemos que entender que el perdón es esencial. Si es que nosotros queremos ser parte de la iglesia de Jesucristo y entrar algún día a la presencia de nuestro Padre Celestial. La segunda columna es la salvación. La salvación. Allí, juntamente con él, estaban crucificados 2 malhechores. Uno de ellos se arrepintió allí mismo y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor pronuncia la segunda expresión desde la cruz, refiriéndose a aquel malhechor, y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación completa, la salvación gratuita, la salvación por el puro amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo hay salvación perfecta, salvación completa. Y esa es la segunda columna sobre la cual está edificada la iglesia de Jesucristo. La certeza y la seguridad de que Él nos vino a traer salvación y vida eterna, perdón de pecados, y hacernos parte de un pueblo nuevo que se llama la iglesia de Jesucristo. La tercera columna sobre la cual está edificada la iglesia es la columna del hogar, de la relación de familia, del sentido de responsabilidad por el hogar y la familia. Primero hay perdón, luego hay salvación, y una vez que está eso, se da testimonio de ello en la vida familiar, en la vida de hogar. Sentido de responsabilidad por el hogar y por los miembros de la familia, lo cual fue ejemplificado y modelado por el propio Señor Jesucristo cuando ya está para irse de esta vida, dejar a su madre María en un hogar, en el seno de una familia, al cuidado de un hogar y de una familia, lo cual establece el fundamento de una buena sociedad. Si queremos una buena sociedad, tenemos que tener una buena familia, un buen hogar. Si queremos tener una buena iglesia fuerte y firme, necesitamos hogares cristianos, que el seno de la familia sea uno cultivado dentro de un sentido de responsabilidad de los unos por los otros. Él se iba, pero quería dejar a su madre al cuidado de alguien que tuviera una casa, que tuviera una familia, que tuviera un hogar. Y ahí está la base y el fundamento de la familia cristiana, del hogar cristiano, de la vida en hogar y la vida en familia. Importante que nuestros hogares estén bien formados, bien conducidos, bien administrados, dando testimonio y validez a ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ese modelo y ese ejemplo que nos dejó al dejar a su madre al cuidado de su íntimo amigo e hijo espiritual llamado Juan. Juan era el discípulo amado, y por cuanto había esa transparencia
de vida cristiana, de amor cristiano, de perdón y de salvación en él y en los suyos. Ahí dejó el Señor a María al cuidado de ellos. El hogar cristiano, la vida en familia, pero la vida en familia dentro de un contexto de lo que agrada a Dios. Una vida recogida, una vida espiritual, una vida en amor, en paz y en armonía. El hogar, el hogar. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. La vida en el hogar, la seguridad en el hogar. Luego tenemos la cuarta columna, que es la columna de la perseverancia. Perseverar en los caminos del Señor. Perseverar en medio de la prueba, en medio de los sacrificios, en medio de la persecución, en medio del dolor, no quitarse. Esta cuarta columna, o esta cuarta expresión de Jesucristo en la cruz, donde parece haber sentido el peso de la carga del pecado de toda la humanidad y sentirse solo, inclusive hasta sentirse como abandonado por el Padre, abandonado por todo el mundo. Lo único que le habría de quedar sería la presencia del Padre, y parece que el Padre también de momento siente él que lo dejó solo y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Se siente solo. Pero lo que nos deja dicho eso ahí es que en medio del dolor, en medio de la crucifixión, en medio de la fatiga, en medio del sacrificio, en medio de todo lo que conlleva ese sufrimiento cruente en la cruz del Calvario, no se quitó. Nos enseña a no quitarnos. Esa es una de las columnas sobre las cuales está edificada la casa, que es la iglesia. Que no nos quitemos cuando venga la prueba, cuando venga la persecución, cuando venga el dolor, cuando vengan los sinsabores, la ignominia, cuando venga la tempestad, todo lo que pueda venir adverso a nosotros, como le vino a Jesucristo en medio de todo eso, aún sintiéndose uno solo y aún sin sentir siquiera la presencia de Dios en nuestras vidas, podamos permanecer, podamos perseverar. Y él había enseñado eso y lo había dicho en el capítulo 24 de San Mateo, versículo 13, donde enseñó y dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia, qué importante es que nosotros tengamos presente como iglesia, que una de esas columnas que nos mantiene firmes, nos mantiene erectos y fuertes, es la perseverancia. La convicción de que tenemos que mantenernos fieles a Dios, aún en medio de las dificultades más grandes, porque Jesucristo nunca se quitó, aun cuando se sintió solo. Luego tenemos la quinta columna, que podríamos llamarle la columna de la realidad humana. Cuando él dijo sed tengo, es porque estaba humanamente presente allí en la cruz. Que nosotros sepamos que murió como humano, que sufrió lo que sufre un humano, que tenía los mismos sentimientos, las mismas necesidades físicas y fisiológicas que tiene un ser humano. A veces nosotros nos imaginamos el sacrificio de Cristo, pero no logramos humanizarlo, no logramos darnos cuenta cuán humano era, igual que uno de nosotros, de carne y de hueso, y que allí en medio de la fatiga, en medio del calor del día, en medio del sufrimiento, el derramamiento de sangre y de la debilidad humana, sintió sed como la puede sentir cualquier persona. Ahí está la realidad de la humanidad de Jesucristo. Murió como hijo del hombre, porque si bien es cierto que era el hijo de Dios, también era el hijo del hombre, porque aquel verbo vino al mundo y se encarnó y vivió entre nosotros y vio en su gloria
gloria como la del unigénito del Padre, pero se encarnó, tomó forma humana, murió como humano y como humano sintió sed. Era una sed real. Lo que puede sentirse en medio del calor de un día, de sufrimiento y de dolor y de derramamiento de sangre, sintió sed. Estaba allí el humano, murió como humano por nosotros, por amor a nosotros, para salvar nosotros, edificando lo que él llamó su casa, su iglesia, su pueblo. Somos pueblo suyo, nos compró a precio de sangre. Y luego tenemos la sexta columna sobre la cual está edificada la iglesia, que es la columna de la conclusión. Es decir, que nosotros como iglesia tenemos que saber que nuestra carrera concluirá, terminará cuando lleguemos a la meta, cuando nosotros lleguemos al final de la carrera. Esto es hasta que Cristo venga o nosotros nos vayamos con el Señor. Él, como dijimos antes, nunca se quitó, tenía una meta, él quería llevar las cosas a una feliz conclusión, terminar la obra, y cuando lo hubo concluido todo y lo hubo terminado todo y vio que la casa podía mantenerse y sostenerse firme, entonces dijo: consumado es. He terminado. He puesto el fundamento, el cimiento, la base, he puesto las columnas sobre las cuales descansará esta casa que es la iglesia, la casa y la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, y solo entonces, puede decir: consumado es. He terminado el sacrificio, he terminado la obra, he terminado la edificación, la construcción de lo que vine a hacer a este mundo y a esta tierra, cuando dije: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así y solo así podemos pasar a la séptima columna, que es la gran verdad y la gran doctrina de la vida eterna, de la transformación de nuestros cuerpos mortales a cuerpos inmortales, de nuestra transformación de carnales a espirituales, de cuerpo material a cuerpo celestial, a cuerpo espiritual, como aconteció con él mismo cuando pudo decir: ahora que he terminado la obra, que he edificado la casa, como la sabiduría encarnada que vino a este mundo, ahora puedo decirle al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora voy al Padre, voy al lugar de donde vine, voy a ocupar el trono que dejé vacío para venir a este mundo a pagar el precio del sacrificio de sangre vertida en la cruz del Calvario, para lavar los pecados del mundo, para limpiar los pecados de la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tengan vida eterna. Allí en San Juan capítulo 5 y verso 24 dijo el Señor: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora él pasa a estar con el Padre nuevamente, a ascender a los cielos, a esperar el momento en que el Padre le diga: ahora es el momento de ir a buscar a tu pueblo, porque él dijo: me voy, pero vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero la iglesia tiene que entender que necesita enfatizar y practicar el perdón como fundamento para la iglesia, como columna ineludible para el sostenimiento y la firmeza de la iglesia. El perdón, no dudar de la salvación que Jesucristo compró en la cruz del Calvario para nosotros. Somos salvos por la sangre
que Cristo vertió en la cruz del Calvario como precio a pagar por nuestra redención, por nuestros pecados. La salvación, una de las columnas, la segunda columna sobre la cual está fundada la iglesia de Jesucristo, que es la casa del Dios viviente. La familia y el hogar, como dijimos, importante que si hemos practicado y practicamos el perdón, somos salvos. Ahora nuestro hogar, nuestra familia, nuestra casa, sea un hogar y una familia espiritual, cristiana, que practique las bondades del Evangelio de Jesucristo, el perdón, disfrute de la salvación y pueda dar testimonio de hogar y familia cristiana. Luego la perseverancia, que no nos quitemos, aún en medio del dolor, en medio de las luchas. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Cristo no se quitó en medio del dolor, aun cuando se sintió solo, aun cuando nos sintamos solos, que no sentimos nada. Nosotros debemos perseverar, mantenernos firmes en lo que he creído, en lo que hemos creído, en la fe gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, teniendo en cuenta que no dejamos de ser humanos. Por eso el Señor tuvo sed como humano. La realidad de la vida humana, la realidad de nuestra humanidad. No somos angelitos. Hemos sido bendecidos, hemos sido salvados, hemos sido perdonados. Somos nuevas criaturas, pero no nos hemos convertido en angelitos todavía. Seguimos aquí, somos humanos, estamos propensos y sujetos a todas las cosas que está sujeto cualquier cuerpo humano, como Jesucristo mismo lo sintió en la cruz cuando dijo: sed tengo. Sufría como humano, pero como humano pagó el precio. Que nosotros también aprendamos a pagar el precio como humanos. Servirle al Señor en medio de las encrucijadas de la vida y de los sacrificios y las cosas difíciles y negativas que puedan venir a nuestras vidas. No quitarnos, mantenernos firmes aún en medio de nuestra realidad humana. Luego que nosotros sepamos que tenemos que tener nuestros ojos fijos, como decía el apóstol Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mirando siempre hacia adelante, hacia el blanco del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, olvidando ciertamente lo que queda atrás y mirando hacia el frente, hacia nuestra meta, a concluir esta carrera. Cristo la concluyó y pudo decir: consumado es. Que nosotros tratemos de llegar también a ese momento en que podamos decir: hemos acabado, hemos terminado, consumado es. Ahora solamente nos resta ser transformados para entrar a la vida eterna, que fue la séptima expresión del Señor, que equivale a la séptima columna, la vida eterna, la transformación y la entrada a la presencia del Dios Todopoderoso. Amados hermanos y amigos, tenemos aquí un versículo bien rico en semántica, en significado, en espiritualidad. Si lo miramos desde el lente espiritual, encontraremos todas estas cosas ahí. Veremos el Calvario en este versículo, donde dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. El drama del Calvario completo se ve en ese versículo. Lástima que por falta de tiempo no podemos elaborar más en cada una de esas columnas. Bien podría ser que las tomemos una a una luego en mensajes por separado e individuales, cada una de ellas. Por hoy, Dios les bendiga, Dios les guarde. Siempre es un placer compartir con ustedes. Esperamos que esta palabra sea de bendición y de edificación para sus vidas, de intriga, y que despierten ustedes el deseo de seguir escudriñando la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima ocasión. Amén.